Buenas tardes, jóvenes. Espero que me escuchen. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. A continuación voy a compartir la pantalla para poder empezar con la clase. Si me logran escuchar, ¿no, jóvenes? Buenas tardes. El área que vamos a realizar el día de hoy es razonamiento matemático. El tema que vamos a aprender es referido a series. En primer lugar, vamos a dar a conocer, ¿no?, a qué se refieren series. No es la suma de los términos de una sucesión. Para que ustedes no quizás recuerden a qué se refiere una sucesión, lo que se realiza o tener en cuenta es lo siguiente. Pues en una sucesión vamos a tener, por ejemplo, ¿no?, el A sub 1, ¿no? El que siga pues va a ser el A sub 2, ¿no? El que continúa el A sub 3. Y así sucesivamente vamos a llegar pues hasta A sub n, ¿no? Teniendo en cuenta que el A sub 1 es el primer término, el A sub 2 el segundo término, el A sub 3 el tercer término, el A sub n pues no sabemos, ¿no? Quizás puede ser 50, 100, ya va a depender de cuál sucesión pues o el término que van a ir indicando, ¿no? Pues de todo esto lo que acabo de escribir, esa es una sucesión, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que lo que vamos a realizar, o sea, nos dice qué serie vamos a tener que sumar, o sea, vamos a sumar el A sub 1, vamos a sumar más quien el A sub 2, vamos a tener que sumar más quien el A sub 3, ¿no? Y así sucesivamente vamos a tener que ir sumando hasta el A sub n. Eso es lo que nos indica. Pero para no estar quizás, ¿no?, sumando de uno en uno, vamos a ir aprendiendo fórmulas que no ya, o son series notables, ¿no? O quizás conocidas también que podemos ir indicando, ¿no? Por ejemplo, tenemos 1, la suma de los n primeros números consecutivos. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues, ¿no? Vamos a tener la siguiente serie va a ser igual a quién, pues vamos a sumar 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta el valor de n. Y esa suma, para no estar sumando de 1 a 1, vamos a tener que ir viendo, ¿no?, aplicando esta fórmula, que va a ser, S va a ser igual a quién, n, o sea, el último, multiplicado por ese último y todavía lo vamos a aumentar más 1, ¿no? Y todo eso dividido entre 2. Esta fórmula es importante, ¿no?, conocer y saber para qué, pues. Para que quizás nos puedan dar una cierta cantidad, ¿no?, de fórmulas, o quizás nos puedan decir hasta el número 50, ¿no? Quizás 35. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir, si es 35, vamos a poner pues 35, ¿no? Su cuenta de n vamos a ir considerando 35, y el otro sería 35 más 1, que sería 36, ¿no? 35 por 36 entre 2, y eso ya va a ser más sencillo, más fácil de ir desarrollando. Imagínense que quizás nos pidan de 5,000, 5 millones, ¿no? Entonces, de no estar sumando en uno, vamos a tener que utilizar esta fórmula. Ya, y siempre es bueno aprender esta fórmula, ¿no?, que remarcado de color amarillo. Si en caso no sabemos la fórmula, pues no vamos a poder desarrollar los ejercicios que se puedan ir presentando. Igual manera, ¿no?, como sabemos la tabla multiplicar, esta fórmula también tenemos que ir aprendiendo. 2. Suma de los n primeros números pares consecutivos. Lo que tenemos, ¿no?, a continuación es, ¿no?, esa sucesión que va a ser igual aquí a 2, ¿no? Como ya nos dice números pares, o sea, va a ser pues 2, 4, 6 y así, ¿no? Y ellos vamos a tener que sumar, pues. 2 más 4 más 6 más y así sucesivamente más quién, más 2n, ¿no? Y la fórmula que va a ser S va a ser igual a quién, pues a n, ¿no?, multiplicado por n. ¿Quién más? Más 1, ¿no? Eso es lo que vamos a tener en cuenta.
Igual acá ya son dos fórmulas que tenemos que ir aprendiendo. Otra fórmula nos dice suma de los n primeros números impares consecutivos. En este caso ya van a tener que ser números impares, ¿no? Que van a ser consecutivamente y esos números impares son los siguientes. Pues. Es el 1, el 3, el 5, el 7, ¿no? Y así sucesivamente hasta 2n menos 1. Y la fórmula, ¿no? Para sumar esos valores va a tener que ser lo siguiente. Que S va a ser igual a ¿quién? A n elevado al cuadrado. Comprobamos si quieren, ¿no? Quizás saber, por ejemplo. Si yo quiero sumar, por ejemplo, me dan quizás suponiendo, ¿no? Hasta el valor de 7, pues. ¿No? Por ejemplo, nos dicen que S, ¿no? Sumemos de 1 más 3, ¿no? Más 7, más 5 y luego 7, ¿no? Más 5 y luego más 7. Para saber cuánto vale n, lo que vamos a hacer, jóvenes, este valor que tenemos que igualar ¿con quién? Con esto de acá. ¿Qué vamos a decir? Pues que 2n menos 1 va a ser igual a 7. ¿No? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner 2n va a ser igual a 7. Ese 1 que está restando va a pasar a sumar, que sería así, 2n va a ser igual a ¿quién? A 8. ¿No? En este caso va a ser igual a 8. Y ese 8, después de haber igualado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Lo que vamos a hacer es que ese 2 va a pasar a dividir, que sería n va a ser igual 8 dividido entre 2. Y eso, el valor de n, ¿cuánto vale? Vale 4. Una vez que hayan encontrado el valor de 4, van a reemplazar con este, ¿no? Ese rectángulo de la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Que S es igual a ¿quién? A n elevado al cuadrado. Y el valor de n, ¿cuánto hemos encontrado? Que vale 4. Y elevado al cuadrado quiere decir 4 por 4 y eso es 16. S es igual a 16. Comprobamos si desean esto de acá, ¿cuánto sale? ¿No? Acá es fácil o quizás sencillo de poder encontrar, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nos dieran el valor de 111? Va a ser un poco más difícil, ¿no? Entonces, acá comprobando. Por ejemplo, este 3, ¿no? Sumamos con este 7, sale 10. Más 5, 15. Más 1, 16. Y sí sale 16. Ya, y está saliendo. Igual así hallamos hasta el valor de 5, por ejemplo, ¿no? Hasta el 5 nomás. Sumamos 1 más 3 más 5. En este caso sale 9, ¿no? Entonces, para poder encontrar cuánto vale n y reemplazar, pues acá el valor de n nos va a salir 3. 3 elevado al cuadrado nos sale 9. Y así vamos a ir encontrando, ¿no? Es un ejemplo que les estoy indicando para que ustedes tengan en cuenta cómo es lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? En primer lugar, vamos a ver pues las fórmulas para luego ir aprendiendo, ¿no? Esas fórmulas y aplicarlas en cualquier ejercicio que se nos pueda ir presentando. Ahora tenemos 4. Dice la suma de los 4, no diré de los cuadrados, dice, ¿no? De los n primeros números consecutivos. ¿Qué quiere decir? La forma va a ser lo siguiente. Que S va a ser igual a ¿quién? A 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta n al cuadrado. Y la fórmula es lo siguiente, ¿no? La fórmula dice lo siguiente. Que vamos a tener que decir que S va a ser igual a ¿quién? A n, ¿no?
multiplicado por n más 1 y todavía multiplicado, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Por quién? 2n más 1 y todo eso dividido entre 6. Esa es la fórmula. Continuamos, ¿no? Vamos a ver ahora ejemplos. Antes de continuar, o sea, hay más fórmulas, ¿no? De las cuales los principales les he ido indicando, ¿no? Ahora vamos a ver los ejemplos. Nos dice resuelve. S dice es igual a 1, más 2, más 3, más 4 y así sucesivamente vamos a ir hasta poder sumar, ¿no? Hasta el número 23, ¿no? Ahora, para la resolución, tenemos que recordar lo siguiente. Esta fórmula, ¿no? Recordar esta fórmula, que es la suma de los n primeros números naturales. Y es lo mismo, pues, ¿no? Es muy similar, miren, observen. Esto de acá es muy similar acá. Lo único que ya nos está diciendo que cuánto vale n. En este caso, el valor de n, ¿cuánto es? Pues vale 23. Y eso, ¿dónde vamos a reemplazar? Vamos a ir reemplazando, ¿dónde? En la fórmula que dice que S es igual a n. ¿Por quién? N más 1 dividido entre 2. Entonces, vamos a ir indicando que n es igual a 23. Ahora, reemplazas en la fórmula que es S es igual a n por n más 1 dividido entre 2, donde S va a ser igual. N estamos diciendo que vale 23. Vamos reemplazando 23. Multiplicado por 23 más 1, todo eso dividido entre 2. ¿No? ¿Qué hacemos luego? Pues vamos a ir desarrollando lo que está dentro del paréntesis. Entonces vamos a decir que S es igual a ¿quién? A 23 multiplicado por 24, todo eso dividido entre 2. Entonces vamos a ir desarrollando, ¿no? Vamos a tener que S va a ser igual. 23 por 24 sale 552. Todo eso dividido entre 2. Entonces vamos a realizar esa división de 552 entre 2, sale 276. Y vamos a decir ahí que el S es igual a 276 y eso pues sería la respuesta. Quiere decir que si vamos a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así, ¿no? Sucesivamente hasta más 23, esa suma vale 276. Si nosotros no hemos sabido esta fórmula, no hemos podido desarrollar este ejercicio, ¿no? Por eso les decía, así como nosotros aprendemos la tabla de multiplicar, está también, ¿no? Las series notables, tenemos que ir aprendiendo para poder desarrollar cualquier ejercicio que se pueda ir presentando. Vamos a continuar. No sé si hasta ahí tienen alguna duda antes que continúe. No, profesora. Sí. ¿Podría repetir para entenderlo mejor? Ya, tan solo voy a repetir la solución del ejercicio, ¿ya? Las fórmulas, estos son en realidad 4 fórmulas que les he ido mostrando, ¿no? Aunque son más, ya son más fórmulas, pero de los cuales les he ido mostrando 4 fórmulas. En primer lugar, ¿no? Darnos cuenta, ¿no? Si son números así consecutivos, ¿no? Son números naturales, en este caso son números naturales porque va uno a continuación de otro, ¿no? Si yo digo números consecutivos también, o 1, 2, 3, esos se llaman consecutivos, ¿no? Y o en otras palabras indicarles que va aumentando de uno en uno, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, ¿no? O sea, de uno en uno está yendo aumentando. Y para ello, ¿no? Tenemos que saber la fórmula de lo que nos dice los n primeros números, ¿no? O sea, las tenemos que sumar ellos. Y la fórmula es lo siguiente, que S es igual a ¿quién? N, ¿no? Multiplicado por N más 1, todo eso dividido entre 2.
Esa es la fórmula, ¿no? Que se ha ido indicando. Ahora, luego, ¿no? Para poder hallar ya con la fórmula y también del ejercicio, tener en cuenta, en primer lugar, tenemos que saber cuánto vale n. Y n nos está diciendo, según la fórmula, es el último valor. Y para nuestro ejercicio, el último valor vale 23. Y por eso estoy indicando que n es igual a 23. ¿Qué hacemos luego? Reemplazas en la fórmula. ¿Dónde está la fórmula? Es esta. Pues. S es igual a ¿quién? A n por n más 1 dividido entre 2. Eso de ahí está escrito acá. Lo único que nos queda es reemplazar donde encontremos el valor de n, vamos a poner 23. Por eso estamos poniendo que S es igual a ¿quién? 23, ¿no? Multiplicado por 23 más 1, todo eso dividido entre 2. Entonces vamos a indicar que el valor de S es igual a ¿quién? 23, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Esta suma, 23 más 1, que vale 24. Y todo eso dividido entre 2. Multiplicamos 23 por 24, sale 552. Y todo eso está dividido entre 2. Y esta división de 552 entre 2 es una división exacta que sale 276. Por eso estoy indicando que la suma de ¿quién? De 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta más 23. ¿Cuánto vale? Vale 276. ¿No? Si queremos comprobar, quizás, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues vamos a tener que sumar de uno en uno y nos vamos a demorar. Pero ¿qué pasaría si nos dijeran quizás hasta 570, por ejemplo? ¿No? Imagínense estar sumando de uno en uno, nos vamos a demorar. Entonces, para quitar o desarrollar en menor tiempo, utilizamos esta forma. Por eso les vuelvo a repetir que es importante, ¿no? Aprendernos así estas fórmulas de las series notables y así poder desarrollar cualquier ejercicio que se pueda ir presentando. No sé si sigue alguna duda o ya está entendido. Si en caso no la tuvieran, voy a continuar. Otro ejemplo nos dice 2, resuelve. Tenemos ahora A es igual a 2 más 4 más 6 más 8 más y así sucesivamente hasta más 46. Veamos en la resolución, ¿no? En primer lugar tenemos que, antes que ponga el recordar, tenemos que observar, pues, ¿no? ¿Qué sucede acá? ¿Qué son? El 2, 4, 6, 8. ¿Qué son? Son números pares. Como son números pares, hay una fórmula que indicaba lo siguiente, ¿no? Que decía que la suma de los n primeros pares consecutivos, acá tenemos que es 2 más 4 más 6 más, el que sigue sería 8 también, más, y así sucesivamente hasta más 2n. La fórmula de esa suma quiere decir que S es igual a ¿quién? A n, ¿no? Multiplicado por n más 1. Y para nosotros, ¿no? Lo que es el valor de 2n, acá tenemos que igualar con ¿quién? Este 2n tenemos que igualar con 46. ¿Para qué? Para poder encontrar cuánto vale n. ¿Y para qué? Pues para poder reemplazar en esta forma, ¿no? Entonces, para ello, acá tenemos que 2n va a ser igual a ¿cuánto? 46. ¿Qué hacemos luego? Pues este 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Que vamos a indicar que n es igual a 46 dividido entre 2. Y esa división es exacta, ¿no? Y tenemos que acá n es igual a 23. Coincidentemente estamos quizás igualando, ¿no? Con el valor de n del ejemplo anterior, ¿no? Y acá estamos observando, ¿no? Que el valor de n es igual a 23. ¿Para qué hemos hallado? Les dije, para poder reemplazar en esta fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Que S es igual a n por n más 1. Ahí vamos a reemplazar, ¿no? Reemplazas en la fórmula de quién, en este caso, como estamos trabajando con A, voy a poner A va a ser igual a quién, a n por n más 1.
Entonces, ¿no? El A va a ser igual a ¿quién? N hemos dicho que vale 23. Vamos a poner 23. Abrimos paréntesis, de ahí viene N. En este caso, N vale 23. Y luego lo sumamos más 1. Y luego, ¿qué hacemos? En primer lugar, vamos a desarrollar dentro del paréntesis, joven. Ya, que sería A es igual a 23. Ahora, 23 más 1 es 24. Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos 23 por 24. Entonces, el valor de A va a ser igual a 552. ¿Dónde sale? Sale de 23 por 24, es 552. Y eso pues sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes. Si en caso no tiene, vamos a continuar. Ahora vamos a ver ejercicios de aplicación. Nos dice 1, resuelve, n va a ser igual a 1 más 3 más 5 más 7 y así sucesivamente hasta más 99. Veamos en la resolución qué es lo que vamos a hacer, pues, ¿no? Acá, en primer lugar, tenemos que recordar, pero antes de recordar, tenemos que observar acá, ¿no? ¿Qué son? Pues, acá tengo 1, 3, 5, 7. Ellos, pues, son números impares. Entonces, como son números impares, lo que vamos a decir es que la suma de los n primeros números impares son consecutivos, ¿no? Dice lo siguiente, porque ese va a ser igual a ¿quién? A 1 más 3 más 5 más 7 más y así sucesivamente hasta más ¿quién? Hasta 2n menos 1. Y vamos a usar la fórmula de S va a ser igual a ¿quién? A n elevado pues al cuadrado, ¿no? Antes de realizar, ¿qué es lo que vamos a observar? Pues, ¿no? Que tenemos, nos dice en esa sucesión de números impares consecutivos, que el último, ¿cuánto vale? Vale 2n menos 1. Y a nosotros nos está dando de valor, que es 99. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar. Que 2n menos 1 vamos a igualar ¿con quién? Con 99. Ahí está, 12n menos 1. Eso es igual a 99. ¿Qué hacemos luego? Este 1 que está restando va a pasar al otro lado a sumar, que sería 2n va a ser igual a ¿quién? A 99 más 1. Seguimos desarrollando, vamos a decir que 2n va a ser igual a ¿quién? 99 más 1, eso es 100. Ahora vamos a despejar este 2. ¿Qué va a pasar? Va a pasar a dividir a ¿quién? A 100. Entonces vamos a decir que n va a ser igual a ¿quién? 100 dividido entre 2. Y esa división pues es exacta, ¿no? Entonces vamos a ir indicando que n es igual a ¿cuánto? Pues 100 entre 2, eso es 50. Y ahí ya hemos encontrado cuánto vale el valor de n. ¿Para qué? Para poder reemplazar en esta fórmula de n al cuadrado. Entonces, reemplazas en la fórmula, que es lo siguiente. En este caso, nosotros nos dice nuestro ejercicio que es n mayúscula. Sería n mayúscula va a ser igual a ¿quién? A n minúscula elevada al cuadrado. Y ese valor de n minúscula pues vale 50, ¿no? 50 al cuadrado, que sería n mayúscula es igual a 50 al cuadrado. Entonces vamos a indicar que n mayúscula es igual a ¿quién? En este caso tenemos 50 elevado al cuadrado, ¿no? ¿Qué quiere decir el exponente 2? Que esta base se van a tener que multiplicar 2 veces, que sería 50 por 50, ¿no? Entonces tenemos que n es igual 50 por 50. Entonces, n mayúscula es igual a ¿quién? Pues 50 por 50, eso sale 2500. Y eso pues sería la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros sumamos, ¿no? Los valores del 1 más 3 más 5 más 7
más y así sucesivamente hasta más 99, ¿no? Vamos a ir sumando esos números impares consecutivos, nos va a salir 2500. Pues va a salir 2500 y eso pues es la respuesta. Si se dan cuenta, estamos utilizando, ¿no? Las fórmulas que ya hemos aprendido en la parte teórica, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Saberlas y podemos así pues aplicar ya dependiendo del qué ejercicios se nos puedan ir presentando. Ahora vamos a ver el segundo ejercicio. Nos dice 2, resuelve. En este caso tenemos que t es igual a 1, ¿no? Más 4, más 9, más 16, más... Y así sucesivamente hasta más 81. Lo que vamos a hacer es sumar, pues, ¿no? Como ahí estamos observando, aparece el signo más. Y como si se dan cuenta, ustedes observan, en esta forma no hemos aprendido, ¿no? No hay ninguna fórmula que hayamos aprendido. Entonces, para lo cual, ¿no? En la resolución, en primer lugar, tenemos que recordar es lo siguiente, ¿no? Esta fórmula que dice suma de los cuadrados de los n primeros números naturales consecutivos. Tenemos que S es igual a 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más y así sucesivamente hasta más n al cuadrado. Y para ello vamos a usar pues la siguiente fórmula que es S es igual a ¿quién? A n multiplicado por n más 1, ¿no? Multiplicado por 2n más 1, todo eso dividido entre 6. Y ustedes dirán, pero no esta forma, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, y nosotros no tenemos, no está ahí en nuestro ejercicio. ¿Pero por qué vamos a usar? Quizás se estarán preguntando algunos, ¿no? Lo que está indicándonos es lo siguiente, jóvenes. Si yo quiero llevar, ¿no? A 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, ahí está. Desarrollen. 1 al cuadrado quiere decir 1 por 1. 1 por 1, 1. Ahora 2 al cuadrado quiere decir este exponente, ¿no? Como es 2, a esta base se tiene que multiplicar 2 veces, o sea, 2 por 2, que es 4. Ahora 3 al cuadrado quiere decir 2 veces se debe de multiplicar su base. Y en este caso tenemos base 3, que sería 3 por 3. ¿Cuánto es? 9. El que sigue, 4 al cuadrado, quiere decir pues no que la base se tiene que multiplicar 2 veces. En este caso vamos a tener 4 por 4, ese es 16. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta el valor de la base 9, ¿no? Y todo esto eleva al cuadrado, o sea, 9 por 9 es 81. Ahora sí, miren, tenemos la misma forma, ¿no? De lo que nos ha indicado de los n números, lo que son, pues, ¿no? La suma de los cuadrados de los n primeros números naturales. Ahora sí, ¿no? Sabiendo, vamos a decir lo siguiente, que n va a ser igual a 9. ¿Y dónde vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar en esta fórmula, ¿no? Continuamos, o sea, reemplazas en la fórmula y la fórmula es lo siguiente. En este caso, como estaba de nosotros la letra t, vamos a decir que t va a ser igual a ¿quién? A n multiplicado por n más 1, ¿no? Multiplicado por 2n más 1, todo eso dividí entre 6. Y hemos indicado que el valor de n es 9, ¿no? Vale 9. Entonces vamos a decir que t va a ser igual a ¿quién? N vale 9. Ponemos 9 multiplicado por ¿quién? N más 1. N vale 9. 9 más 1. Todo eso multiplicado por ¿quién? 2n. N vale 9. Entonces 2 por 9 más 1. Todo eso dividido entre 6. Cuando tienen esta forma, lo que tienen que realizar, en primer lugar, jóvenes, es desarrollar lo que está dentro del paréntesis. ¿No? Este 9, por ejemplo, baja. Ahora, dentro del paréntesis tengo 9 más 1, que sería 10. Ahora, en el otro paréntesis, ¿no? Primero se desarrolla la multiplicación, jóvenes. ¿Ah? Primero la multiplicación. No me vayan a desarrollar el 2, luego 9 más 1. No. Primero multipliquen. 2 por 9 es 18. Más 1,
19. Y todo eso dividido entre 6. ¿Qué hacen luego? Lo que van a hacer es sacar tercia. 9 entre 3, ¿no? En este caso, vamos a tener 9 entre 3, que sería 3, y 6 entre 3, que sería 2. Voy a tener 3 multiplicado por 10, multiplicado por 19, todo eso dividí entre 2. Seguimos desarrollando, sacamos su mitad de 10, que sería 5. ¿No? En este caso sería 5. Y acá tendríamos 2 entre 2, 1. ¿Qué vamos a tener? Pues 3 multiplicado por 5, multiplicado por 19, todo eso dividido entre 1. Y cuando nosotros, ¿no? Cualquier número dividido entre 1 va a ser lo mismo. En este caso es 3 por 5 por 19. Desarrollamos, 3 por 5 es 15. 15 por 19 sale 285. Y eso pues sería la solución, ¿no? De ese ejercicio. Y en la suma pues vamos a indicar, ¿no? De que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Así sucesivamente hasta 9 al cuadrado. Eso pues esa suma sale 285. No sé si hasta ahí tuvieran alguna duda, jóvenes. Bueno, si en caso no tuvieran, vamos a continuar con otro ejercicio. Nos dice resuelve. A es igual a quién, a 1, ¿no? Más 2, más 3, más 4 y así sucesivamente hasta 90 y hasta más 98, ¿no? Veamos en la resolución. Antes de nada, pues acá tenemos que tener en cuenta y recordar, ¿no? Las fórmulas que ya hemos ido quizás aprendiendo, ¿no? En primer lugar, si se dan cuenta, tenemos que ir recordando. En este caso, voy a decir recordar. No tenemos que recordar. ¿De quién? Pues cuando nosotros sumemos, ¿no? En la letra S decía, pues que S es igual a quién, a 1, más 2, ¿no? Más 3, más, ¿no? Y así sucesivamente hasta más N. ¿Qué dice la fórmula? Que la letra S va a ser igual a quién. Acá va a aparecer una fracción, ¿no? Que sería N, ¿no? Multiplicado por N más 1. Y todo eso dividido entre 2. ¿No? N por N más 1 dividido entre 2. Eso de ahí que acabo de escribir, eso es una fórmula. ¿No? Y tiene la forma del ejercicio que nos está mostrando. Entonces vamos a indicar lo siguiente. ¿Cuánto vale N? N, ¿cuánto vale? Según la fórmula nos dice que N es el último. En este caso, ¿quién es nuestro último valor? Es 98. Sería 98. ¿Y qué hacemos luego? Vamos a decir, por como nos dice A, entonces vamos a tener que sumar, ¿no? De esa A. Va a ser igual a la fórmula. La fórmula nos dice N por N más 1. Todo eso dividido entre 2. Y el valor de A es igual a N. ¿Cuánto vale N? Vale 98. Abro paréntesis, viene 98. Y luego voy a sumar más 1. Y todo esto dividido entre 2. ¿Qué hacemos luego? ¿Qué vamos a realizar luego, jóvenes? Ya, nunca olvidarnos que debemos de
ir simplificando, ¿no? Si desean, vamos a ir reduciendo en primer lugar lo que está dentro del paréntesis. Vamos a decir que A, eso va a ser igual a 98. En este caso, 98 más 1 es 99. Y todo esto dividido entre 2. Y luego, ¿qué hacemos? Pues sacamos mitad, sacamos mitad. Mitad de 2 es 1. Y mitad de 98, acá sería 4. 18, acá sería 9. Mitad sería 49. Entonces, nos va quedando lo siguiente. Vamos a decir que el valor de A va a ser igual a ¿quién? ¿No? Tenemos 49, ¿no? Dividido entre 1 es 49. Luego, ¿qué nos falta? Multiplicado por 99. De este lado voy a multiplicar 49 por 99. 9 por 9, 81. Pongo 1, llevo 8. 9 por 4, ¿cuántos jóvenes? 36. 36 más 8. 44. 44. Acá sería 44. Y lo mismo va a salir cuando yo multiplique con el otro 9, ¿no? 9 por 9, luego 9 por 4, o sea, 441. Acá voy a poner 1, acá pongo 4 y acá pongo 4. Luego, ¿qué La hago? respuesta sale 4.851. Hay 5, acá 8. 4.851. Muy bien, muy bien. 4.851. Entonces voy a decir que el valor de A va a ser igual a ¿cuánto? 4.851. Eso sería la respuesta, ¿no? Entonces voy a poner que esto de acá sería nuestra respuesta. Y así ya hemos encontrado pues la suma, ¿no? Cuando se suma 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta el 98, ¿no? Se va a sumar, pues sale 4.851. Imagínense estar sumando de uno en uno, nos vamos a demorar, ¿no? Para no demorarnos, tenemos que saber esa fórmula, que es la suma de los n primeros números, que sería pues n por n más 1, todo eso dividido entre 2. Continuamos con otro, nos dice resuelve, ¿no? Que S es igual a 2 más 4 más 6 y así sucesivamente hasta más 120. Veamos, ¿no? En la resolución y lo que vamos a usar es la siguiente fórmula. En este caso sería de los números pares consecutivos, ¿no? La suma de los números pares consecutivos, ¿no? En este caso tenemos pues que la fórmula es lo siguiente, ¿no? Que va a ser, en primer lugar, tener en cuenta que S es igual a 2 más 4 más 6 más y así sucesivamente hasta más 2n, ¿no? Y la fórmula es S es igual a n por n más 1. Teniendo en cuenta eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, que este valor de 2n que tenemos en el último, lo vamos a tener que igualar ¿con quién? Con el de ahí. ¿Para qué? Para poder saber cuánto vale n, ¿no? Entonces, para lo cual vamos a indicar lo siguiente, que 2n lo tenemos que igualar ¿con quién? Con 120. ¿No? Entonces vamos a decir que n va a ser igual, de caso 120, ese 2 que estaba multiplicando va a pasar a dividir. Y vamos a tener que n es igual a ¿cuánto? 120 entre 2, eso sale
60. Y estamos encontrando que el valor de n es 60, ¿no? Entonces, como estamos encontrando, lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula que dice S, coincidentemente, panzo teñes S, ¿no? Y vamos, la fórmula es n, ¿no? Más 1. Y cerramos el paréntesis. Entonces, vamos a decir que S va a ser igual, n nos salió 60. Acá también, ¿no? Abriendo el paréntesis, el valor de n es 60. Luego, ¿qué hacemos? Lo sumamos más 1. Y desarrollamos, en primer lugar, lo que está dentro del paréntesis, ¿no? En este caso, este 60 baja. Dentro del paréntesis, 60 más 1 es 61. Y luego, ¿no? Lo que nos queda es desarrollar esa multiplicación de 60 por 61. 1 por 0, 0. 1 por 6, 6. 6 por 0, 0. 6 por 6, 36. ¿Qué hago luego? Sumo. Acá sería 0. 6 más 0, 6. Baja este 6 y pongo. ¿Cuánto sale? 3.660. 3.660. Vamos a decir que S va a ser igual a 3.660. Y eso pues sería la respuesta. Si no supiéramos la fórmula, no vamos a poder, pues, ¿no? Desarrollar ni saber cuánto es n, ni cuál es la fórmula o dónde voy a ir reemplazando, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Saber y conocer, en este caso, la fórmula, ¿no? Para poder ir reemplazando. Si se dan cuenta, bueno, en este caso es muy similar, ¿no? A lo que es el número consecutivos, ¿no? La suma de los n números consecutivos, pero cuando es consecutivos, todo esto se divide entre 2. Pero cuando es número impar, tan solo n por n más 1. Ahí nomás. No hay que darnos cuenta y para poder recordarnos, ¿no? Esas fórmulas. Continuamos con otro ejercicio que tenemos en este caso, ¿no? Que dice 5, resuelve S es igual a 1, más 2, más 3, más 4, más, y así sucesivamente hasta más 80. No veamos en la resolución, pero esto de acá, por ejemplo, ya hemos ido desarrollando y estoy volviendo ya a desarrollar con algunos ejercicios, ¿no? Que ya hemos aprendido. A ver, ustedes intenten en desarrollar. ¿Cuánto saldrá? Intenten, jóvenes, en desarrollar. A ver, ¿cuánto saldrá, jóvenes? ¿Cuánto saldrá, jóvenes? ¿Les sale, jóvenes, o no les sale?
Voy a desarrollarlo ya, jóvenes. Ahí tenemos, ¿no? Nos dice 5, resuelve, nos da, ¿no? Que S es igual a 1, más 2, ¿no? Más 3, más 4, más, y así sucesivamente hasta más 80, ¿no? Veamos en la resolución. Acá lo que vamos a usar, la fórmula es lo siguiente, que S es igual a 1, más 2, más 3, más 4, ¿no? Y así sucesivamente hasta más N. Y la suma, pues, nos dice que S es igual a ¿quién? A N por N más 1, todo eso dividido en 3. Para lo cual, ¿no? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Que vamos a indicar en primer lugar que el valor de N es igual a ¿cuánto? Pues, ¿no? N nos dice que es el último en este caso. Para nosotros, nuestro ejercicio N es igual a ¿cuánto? A 80. ¿No? Entonces vamos a indicar que S va a ser igual a ¿quién? A N, ¿no? ¿Por quién? Vamos a abrir paréntesis, luego N más 1. Y cerramos el paréntesis y todo eso dividido entre 2. Tenemos en cuenta, ¿no? Que N, ¿cuánto vale? Vale 80. Entonces vamos a ir poniendo donde encontremos el valor de N, ¿no? Vamos a estar escribiendo 80, ¿no? Entonces sería 80, abrimos paréntesis, viene N, N vale 80, más 1, y todo eso dividido entre 2. Donde S va a ser igual a ¿quién? 80, ¿no? Multiplicado, 80 más 1, ahí vale 81. Cerramos el paréntesis y luego vamos a dividir entre 2. ¿Qué hacemos? Vamos a sacar su mitad, mitad de 80, que sería 40. Y mitad de 2 sería 1. Y va quedándonos, en este caso, el valor de S va a ser igual a ¿quién? ¿No? 40 entre 1, que sería 40, y luego lo multiplico ¿con quién? Con 81. De este lado nomás vamos a desarrollar esa multiplicación de 40 por 81. 1 por 0 es 0. 1 por 4, 4. 8 por 0, 0. Y 8 por 4, eso Sale sale. 3.240, mis. ¿Cuánto? 3.240. Ajá, muy bien. Entonces acá sumamos, sería 0, 4 más 0, 4, acá viene 2 y 3, ¿no? Sale 3.240. Entonces vamos a decir que S es igual a ¿cuánto? 3.240. Y eso pues sería la respuesta. ¿Se dan cuenta? Son fórmulas nada más que hemos ido aprendiendo y vamos utilizando, ¿no? Vamos a ver, otro ejercicio nos dice resuelve, tienen la letra S, 1 más 7, diré más 3, más 5, más 7, más, así sucesivamente hasta 97. Vamos a ver en la resolución, en este caso estamos observando, ¿no? Que esas sumas son números impares consecutivos. Y vamos a usar la siguiente fórmula, ¿no? Que sería S es igual a 1 más 3 más 5 más 7 y así sucesivamente hasta 2n menos 1. Y vamos a usar la fórmula que es S es igual a n al cuadrado. Para lo cual, ¿no? Vamos a decir lo siguiente, pues. Que ese valor de 2n menos 1 vamos a igualar con quién. Para nosotros vale 97. ¿Para qué? Para poder encontrar cuánto vale n y vamos a reemplazar en la fórmula, ¿no? Que está en ese rectángulo. Que vamos a decir, pues, continuando desarrollando esta ecuación, vamos a decir que 2n va a ser igual a ¿quién? A 97, ese 1 que está restando va a pasar a sumar. Que sería lo siguiente, que 2n va a ser igual a ¿quién? A 97.
8. Continuamos, ¿no? Desarrollando. Vamos a indicar que en este caso sería ya n. Sería n. Ese 2 pasaría al otro lado a dividir, ¿no? Que sería igual a ¿quién? A 98 dividido entre 2. Y 98 dividido entre 2, ¿cuántos jóvenes? 49, Miss. 49. El valor de n vale 49. Ese valor de n vamos a reemplazar en la letra S que nos dice que es n al cuadrado. En la suma, ¿no? En la fórmula de la suma. Vamos a decir que S va a ser igual a ¿quién? 49 elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que S va a ser igual a ¿quién? A 49 multiplicado por 49. ¿Por qué? Es que como nos dice el exponente 2, o sea, la base se tiene que multiplicar 2 veces. ¿Y cuánto sale 49 por 49? 2401. 2401, Miss. Ya, ¿cuánto sale? 2401, ¿no? 401. Entonces, vamos a indicar que la letra S va a ser igual a ¿cuánto? A 2401. Y eso pues sería la respuesta. ¿No? Esto sería la respuesta. Antes de indicar, voy a volver, ¿no? A indicarles, ¿no? Estas series notables, ¿no? Recordar y tener en cuenta, ¿no? Para poder ir desarrollando. Nunca olvidarnos cuando dice la suma de los n primeros números consecutivos, o sea, quiere decir que esa suma son pues 1 más 2 más 3 más 4, ¿no? Y más y así sucesivamente hasta n. La fórmula que se va a tener que usar es lo siguiente, que la letra S va a ser igual a ¿quién? A n por n más 1, todo eso dividido entre 2, ¿no? Y ustedes cuando observen, pues, ¿no? Cuando van observando 1 más 2 más 3 más 4 y el valor de n, cualquier valor puede ser 99, puede ser quizás 1.000.000, quizás 500, ¿no? Va a depender. Y como ese valor que van indicando, lo único que les va a quedar es reemplazar en esta fórmula y encontraron la respuesta. Ahora, el otro que tienen que tener en cuenta, el 2, ¿no? La serie notable es que la suma de los n primeros números pares consecutivos es lo siguiente, que la letra S va a ser igual a ¿quién? A 2 más 4 más 6, ¿no? Más y así sucesivamente hasta más 2n, ¿no? Y lo que vamos a utilizar, la fórmula es que S es igual a n por n más 1. Lo que vamos a hacer es el valor que nos den el último, vamos a tener que igualar con quién, con 2n. Una vez que encuentren el valor de n, ¿no? Después de haber igualado, lo único que les va a quedar es reemplazar en esta fórmula, ¿no? Que es S igual a quién, a n por n más 1. Y la otra fórmula, ¿no? La tercera, lo que es que suma de los n primeros números impares consecutivos, quiere decir que S es igual a 1 más 3 más 5 más 7 y así sucesivamente hasta más 2n menos 1. ¿Esto para qué nos dan? Es que nosotros tenemos que igualar con quién, con el ejercicio que nos indique, para poder encontrar cuánto vale n y eso pues vamos a reemplazar en S es igual a quién, a n al cuadrado. Y finalmente, ¿no? Tenemos la suma de los cuadrados de los n primeros números consecutivos, y las cuales son
1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, y así sucesivamente hasta n al cuadrado. Y la fórmula que se usa es que S es igual a ¿quién? A n por n más 1 multiplicado con 2n más 1, todo eso dividido entre 6. Quizás, ¿no? En un ejercicio hemos visto, no ha habido pues así. Ha estado el 1, ha estado el número 4, ha estado el número 9, el 16. Y finalmente, pues, que hemos estado viendo el 81, ¿no? O quizás puede estar 121. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es así, de esta manera, llevarlo al cuadrado y vamos a tener, pues, este esquema. Lo único que nos va a quedar es reemplazar, ¿no? Eso, bueno, jóvenes, eso sería todo, ¿no? Por la clase de hoy día. Muchas gracias por su atención. Ya nos estaremos viendo ya en otra clase. Eso sería todo, jóvenes. Ya, Muchas gracias por su atención. hasta luego. Ya, miss.